Bienvenidos a su sesión número 5 de la materia de contabilidad financiera de la licenciatura en mercadotecnia. El día de hoy vamos a reforzar lo que sería el estado de cambios en la situación financiera. Vamos a delimitar ese tema, lo vamos a reforzar y vamos a ver los últimos detalles de este estado financiero. Recordarán que en clases pasadas hemos visto este estado financiero, sus partes y todo, la forma de hacerlo, pero hoy lo vamos a reforzar y lo vamos a delimitar dentro del temario de estudios. Entonces, antes que nada vamos a empezar con nuestro repaso ya de los 4 estados financieros básicos. Recordarán que ya los 4 los hemos hecho durante este curso y durante el curso pasado ya lo hemos realizado, ¿sí? Lo que vendría siendo el balance general, el estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable. Vamos a reforzarlo, ¿no? Vamos a recordar. El balance general es un estado financiero básico, recordemos, que nos muestran los bienes y derechos, las deudas y obligaciones y el patrimonio de una empresa a una fecha determinada. El estado de resultados es un estado financiero básico que nos va a mostrar ingresos y egresos de una entidad por un periodo determinado. El estado de cambios en la situación financiera nos va a mostrar dónde se están originando recursos y dónde se están aplicando, ¿sí? Por un periodo determinado para ver qué se está haciendo con esos recursos y dónde estamos gastando. El estado de variaciones en el capital contable, vemos que es un estado financiero básico que nos muestra los movimientos que se dan dentro del patrimonio de una empresa. ¿Sí? Recordemos que este es a una fecha determinada. Recuerden que los estados financieros se pueden dividir en 2 tipos, lo que vendría siendo el dinámico y el estático. ¿Qué quiere decir? El dinámico que está cambiando y el estático que es más difícil que cambie, ¿sí? Que es mucho más constante sus movimientos. Como puede ser cuando una empresa, ¿sí? Vemos que una empresa está creándose. Entonces, desde que se origina hasta la fecha de hoy, nosotros vamos a obtener información financiera. Tal es el caso del estado del balance general. El balance general, desde que se crea, vamos a empezar con sumas y restas, ¿sí? De los bienes y derechos, deudas y obligaciones de una empresa a una fecha determinada. Tal es el caso entonces del balance general. El balance general, ¿sí? Desde que se crea hasta esta fecha, ¿sí? Nosotros vamos a mostrar información. Otro es el caso del estado de variaciones en el capital contable. El estado de variaciones en el capital contable también, desde que se crea la empresa hasta esta fecha, nos va a dar los movimientos de cómo se han ido registrando las operaciones dentro del capital, ¿sí? ¿Qué partes son capital social? ¿Qué partes son dividendos? ¿Qué parte, etcétera? Toda esa parte, ¿sí? Utilidad del ejercicio, utilidad de ejercicios anteriores, superávit, lo que es revaluación, etcétera. Entonces, desde que se crea hasta este momento son estos lo que son los estados financieros estáticos. Existen lo que son los estados financieros dinámicos, los que nada más representan un periodo de tiempo. Tal es el caso del estado de resultados, o el estado de cambios en la situación financiera. ¿Por qué? Porque el estado de cambios vamos a comparar 2 balances generales y entonces vamos a tener el movimiento, ¿sí? Donde se han originado y donde se han aplicado recursos. Igual el estado de resultados podemos obtener información del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 o del 2009, ¿no? ¿Sí? O 2010, ¿sí? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ahora sí que borrón y cuenta nueva. Estos son los estados financieros dinámicos y estos son estados financieros estáticos, dentro de los 4 estados financieros básicos. Entonces ya mostramos algunas otras diferencias que hemos visto dentro de estos estados financieros, ¿ok? Estados financieros dinámicos y estados financieros estáticos, ¿ok? Bueno,
vamos a continuar con nuestro tema. Sí, recordemos, ahorita estamos haciendo o vamos a hacer otro ejercicio. Tiene una peculiaridad que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? No es como los otros ejercicios que hemos visto. Pero bueno, vamos a empezar con el desarrollo inicial, igual que como hemos iniciado. Tenemos lo que es una balanza de comprobación de una empresa de 2 años, 2008 y 2009. Son los saldos, ¿ok? Tenemos lo que sería, que están perfectamente cuadradas, la balanza de comprobación. Acuérdense que no es un estado financiero básico, pero no por ello deja de ser importante. Es un estado financiero el cual nos va a mostrar un listado de todas las cuentas y al final nos va a decir si las cuentas tienen un cuadre, un equilibrio, que la suma de cargos sea igual a la suma de abonos. Posteriormente, nosotros vamos a tomar la parte de las cuentas de resultados. Recuerden que todas las cuentas las podemos clasificar en 2 tipos, balance y resultados. Las cuentas de resultados vendrían siendo lo que son ingresos y egresos. Fíjense cómo en esta parte lo que vendría siendo ventas, costo de venta, los gastos financieros, productos financieros, otros gastos y otros productos. ¿Ok? Vamos a tomar ahorita lo que vendría siendo el estado de resultados. El estado de resultados, como habíamos mencionado, es uno de los 4 estados financieros básicos, ¿ok? El estado de resultados está dentro de los estados financieros dinámicos, los cuales nos va a mostrar información por un solo periodo de tiempo. Entonces, vamos a empezar. El estado de resultados empezamos con la parte de ingresos, como son las ventas. En este caso no tenemos devoluciones, descuentos ni rebajas sobre ventas, por lo tanto tenemos las ventas totales, que son de 811,730. Posteriormente tenemos el costo de ventas. Recuerden que el costo de ventas es lo que nos representa cuánto nos está costando nuestro producto que vamos a vender, ¿ok? Todo lo que está relacionado con nuestro producto que vamos a vender es el costo de ventas. Posteriormente tengo lo que es la utilidad bruta, la diferencia entre el costo de ventas, ¿sí? Bueno, las ventas menos el costo de ventas nos va a dar la utilidad bruta, o puede ser también pérdida bruta, si el costo de ventas es superior. Pero en este caso es inferior el costo de ventas a las ventas y tenemos la utilidad bruta. Posteriormente tenemos los gastos de operación. Los gastos de operación, a diferencia del costo de ventas, el costo de ventas tiene todo lo que nuestro producto sí necesita para terminarlo. En este caso, el gasto de operación son todo lo que yo necesito para que mi empresa funcione. En este caso serían todos los gastos inmersos al departamento. Tenemos lo que son el departamento de ventas, ¿sí? Todos los gastos de venta, ahí está. Los gastos de administración, estamos ahí. Y posteriormente el gasto de soporte. Esta empresa tiene 3 tipos de gastos de operación, lo que es venta, administración y soporte. Tenemos la suma de esos 3, que son 217,526, el cual se le va a restar a la utilidad bruta, con lo cual tenemos una utilidad de operación. Posteriormente, nosotros vamos a restar lo que sería gastos financieros. Recuerden que gastos financieros es todo lo que yo necesito para que mis cuentas bancarias funcionen, ¿ok? Posteriormente tenemos productos financieros, que es todo lo que yo necesito para que mi empresa o mis cuentas bancarias funcionen, pero en forma benéfica para mí. Todo lo que está produciendo beneficios, que serían productos financieros. Posteriormente tengo otros gastos que serían ahí, que sería otro tipo de gastos extraordinarios, podríamos decir. Sí, por ejemplo, algunas propinas, algún gasto para que, por ejemplo, se lleven los desperdicios de la empresa, cosas extraordinarias que no están dentro de la empresa, ¿sí? Dentro de la operación de la empresa. Y también otros productos, como puede ser a lo mejor un curso que dimos extraordinariamente, que vendimos a lo mejor un activo fijo, que vendimos, por ejemplo, los desperdicios. Son cosas extraordinarias que la empresa no se dedica a hacerlo, pero pues lo hace, ¿no? Y con eso obtiene un ingreso. Posteriormente tenemos ahí que restamos los 57,000, sumamos los 86,000, restamos 4,600 y sumamos 75,544 y nos da lo que son 99,900. A eso, sí, si se fijan, nosotros tenemos
una operación, un número positivo, lo cual entonces lo voy a sumar a los 369,000 para que me dé una utilidad antes de impuestos de 469,771. ¿Ok? Eso vendría siendo, después, posteriormente le quito la parte del impuesto sobre la renta de 7,000 pesos y me da una utilidad después de impuestos de 462,206. Posteriormente, nuevamente agarro mis balanzas de comprobación. Las balanzas de comprobación, ahora vamos a agarrar las partes del balance, en específico la parte de activo. Recuerden que las cuentas de balances las vamos a dividir a su vez en 3 tipos, lo que es activo, pasivo y capital o patrimonio. El activo son todos los bienes y derechos propios de la empresa. El pasivo son todas las deudas y obligaciones de la empresa. Y el capital es el patrimonio de la misma. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos lo que vendría siendo todas mis cuentas de activo, las cuales yo las voy a ordenar y las voy a poner en una forma de lista para empezar a hacer el otro estado financiero básico. ¿Ok? Tenemos lo que es el estado financiero, que es el balance general. ¿Qué es otro estado financiero? Dijimos que está dentro de la parte de los estados financieros estáticos. Es un estado financiero básico que nos va a mostrar nuestros bienes y derechos, deudas y obligaciones y patrimonio de la empresa. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es el activo. Tomamos todas mis cuentas de la balanza de comprobación de la parte del activo y las vamos a clasificar en circulante y no circulante. La parte del circulante vendrían siendo todos los bienes y derechos que podemos convertir fácilmente en dinero, ¿ok? Menor a un año, es decir, que las voy a convertir en dinero a menos de 365 días. La parte que yo no quiero convertir tan fácilmente a dinero, que yo me quiero quedar con ella, sería la parte del no circulante. La parte del no circulante son todos los bienes y derechos de la empresa que no es tan fácil su conversión en dinero, como son los activos fijos, de ahí su nombre, ¿sí? Que vendría siendo el mobiliario y equipo de oficina, lo que es el equipo de transporte, el equipo de cómputo, etcétera, ¿no? Toda la parte del activo fijo. Posteriormente, ahí tengo ya clasificado lo que es la parte del activo circulante. Vean aquí, tengo la parte del no circulante, que sería la parte del activo fijo. Sumo los dos y me estaría dando mi total de mi activo, que son 751,336. Posteriormente, nuevamente regreso a mi balanza de comprobación y tengo lo que vendría siendo la parte del pasivo. Fíjense cómo ahora estoy tomando la parte de proveedores, acreedores, documentos por pagar, etcétera, ¿sí? Posteriormente, nuevamente retomo la parte del estado de resultados, pero en especial la utilidad del ejercicio. ¿Para qué? Sumado a eso, yo le voy a poner la parte, ¿sí?, del capital, ¿sí? Entonces, para formar lo que es el capital contable. Recuerden que en esta parte nosotros tomamos la parte del balance, la balanza de comprobación, la parte del pasivo, y textualmente la vamos a pasar a pasivo. Posteriormente tomamos las cuentas de capital y las tomamos tal cual. Y de ahí fíjense que tomamos la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio, ahí lo tenemos, son 462,206. Sumado con la parte de todo mi capital contable, tengo que me dan 721,082 pesos. ¿Sí? La cual, sumado con mi pasivo, la suma de pasivo y capital, me estaría dando la cantidad de 751,336 pesos. ¿Ok? Vemos cómo queda nuestro balance general y tenemos ahí que está perfectamente cuadrado, ¿ok? 751,336 pesos. Es importante que recuerden la presentación del balance general, que tenemos que poner la suma del activo al mismo nivel que la suma de pasivo y capital, para que demuestre el mismo equilibrio. Si en dado caso, como aquí, nosotros nos sobra espacio dentro del pasivo y capital, pues ponemos una Z. Es la Z que ponemos una rayita para significar que no hay nada ahí, ¿no? Que está en limpio. Bueno, vamos con la siguiente parte. Nuevamente voy a retomar lo que es la balanza de comprobación. Ahora con la parte, sí, checamos que nuestra balanza de comprobación esté perfectamente cuadrada. Y ahora vamos a tomar la parte nuevamente de resultados, lo que son ventas, costo de ventas, etcétera.
para formular con esto lo que es el estado de resultados. Pero ahora por el siguiente año. Recuerdan que hemos hecho toda la parte del 2008. Ahora vamos a hacer toda la parte del 2009. Toda la parte del 2009 tenemos lo que vendría siendo ventas por 948.433. Tenemos lo que es el costo de ventas por 416.276. La diferencia entre esos dos nos da lo que es la utilidad bruta. Posteriormente, yo le voy a restar la parte de los gastos de operación y a los gastos de operación le voy a restar lo que sería el gasto de venta. Los gastos de venta, los gastos de administración y gastos de soporte, lo que son la suma de esos tres, me dan 171.799 pesos, lo cual restado a la utilidad del ejercicio de 532.157 me da lo que es la utilidad de operación. Posteriormente a esto le voy a restar lo que son los gastos financieros. Recuerden que gastos financieros son todas las comisiones o diferencias, pérdidas cambiarias, ¿ok? Tenemos lo que son productos financieros, que son todos los intereses ganados, ¿sí? O la ganancia cambiaria ganada, ¿ok? Tenemos lo que serían otros gastos, que son gastos extraordinarios que hace la empresa y otros productos que serían ingresos extraordinarios de la empresa. Ahora sí que a la resta de todo eso, más la suma, si restamos los gastos financieros, sumamos los productos financieros, restamos los otros gastos, sumamos otros productos y nos estarían dando 12.223. A eso fíjense que es un número positivo. Fueron mucho mayores los ingresos y entonces se lo estaría sumando a la utilidad de operación, con lo cual nos estaría dando una utilidad antes impuestos de 372.581. A eso yo le voy a quitar la parte de los impuestos de 7.666 y me estaría dando una utilidad después de impuestos de 364.915. ¿Ok? Vamos otra vuelta. Retomamos lo que es la balanza de comprobación y tengo lo que vendría siendo la parte del activo. ¿Ok? La parte del activo, ahí están todas las cuentas del activo, los cuales los voy a tener en una lista. Fíjense, ahora voy a construir lo que es el balance general del año 2009, ¿no? Ya habíamos construido 2008, ahora vamos con 2009. Para la parte del 2009 tenemos que dividirlo en la parte del circulante y no circulante. La parte del circulante, fíjense, sí, ahí tenemos lo que serían 842.973, que es toda la parte que yo no quiero convertir tan fácilmente en dinero. Es decir, bancos, pues acuérdense que bancos, pues puedo sacar un cheque y ya con eso lo convertí en dinero. Clientes me va a costar un poquito más trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer labor de cobranza. Deudores diversos, a lo mejor tengo que cobrarle a mi funcionario. Inventario, sí, ahí me va a costar un poco más de trabajo convertirlo. ¿Por qué? Porque primero tengo que vender esas mercancías y a lo mejor se convierten en parte de mis clientes. Documentos por cobrar, a lo mejor me cuesta un poquito más en tiempo porque ese documento por cobrar a lo mejor está 30, 40, 60 días y ya con eso me tardo un poco más de tiempo en cobrarlo. Acuérdense que el activo circulante lo voy a clasificar de acuerdo a su disponibilidad. Es decir, qué tan fácil es convertirlo en dinero. Si, por ejemplo, esos documentos por cobrar los puedo convertir y tengo ese documento a 8 días, por ejemplo, pues a lo mejor va después de clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tengo 8 días nada más para cobrarlo. Entonces, es dependiendo qué tan fácil es su conversión en dinero. Tengo la parte de no circulante, que es la parte que no quiero convertir tan fácilmente en dinero. ¿Por qué? Porque yo lo quiero para mi uso de la empresa. Por ejemplo, esta mesa no la quiero vender tan fácilmente. Quiero esta mesa ocuparla y quiero sacarle provecho a la misma, es decir, por así que hacer mis anotaciones, trabajar sobre ella, etcétera. Entonces no la quiero convertir tan fácilmente en dinero. Tengo a su vez lo que es la depreciación acumulada. Recuerden que la depreciación acumulada es el desgaste físico que está sufriendo mi activo. Por el paso del tiempo esta mesa se va a deteriorar, a lo mejor va a sufrir algunas rayaduras, a lo mejor se desgastan las patas de la mesa o a lo mejor se empieza a descuadrar, etcétera. Entonces, toda esa parte que va desgastándose por el paso del tiempo
Eso lo denominamos depreciación. Tenemos lo que es el equipo de transporte, igual con su depreciación correspondiente, porque es el desgaste físico que ha tenido mi activo. Tenemos lo que es el equipo de cómputo, que también de la misma forma, pues las computadoras pasa el tiempo y por el simple paso del tiempo se van volviendo obsoletas. Los equipos, los programas van cambiando versiones y cada vez requieren mucho más espacio, sí, dentro de su memoria. Tenemos la suma de todo mi activo, que es 1.162.156 pesos, ¿sí? Nuevamente retomo lo que es la balanza de comprobación y en la parte del pasivo, ahí tenemos lo que serían proveedores, acreedores, documentos por pagar, lo cual yo lo voy a retomar junto con mi estado de resultados. Recuerden que el estado de resultados, ahí tomo lo que es la utilidad de 364,000 y eso es parte de mi capital. Fíjense cómo está ahorita aquí la parte de mi pasivo. Tenemos lo que vendría siendo proveedores, acreedores, documentos por pagar, impuestos por pagar. La diferencia, lo que yo sería proveedores, es lo que yo le estaría debiendo a una persona por la compra del producto que yo vendo. Acreedores es todo lo que yo debo diferente al producto que yo vendo. O sea, la diferencia entre un proveedor y un acreedor es que el proveedor yo le debo por lo que yo estoy vendiendo. Y acreedor es todo lo, ahora sí que debo, son todas las deudas que tengo diferentes a los productos, ¿sí?, que yo estoy vendiendo, diferentes a la materia prima, los insumos que yo necesito para producir mi producto que yo vendo, ¿ok? Esos vendrían siendo acreedores. Documentos por pagar, acuérdense que son los pagarés, letras de cambio, etcétera, que yo firmo, yo estoy firmando, y ese sería un documento por pagar. Impuestos por pagar, todo el dinero que yo le debo al fisco. Tengo lo que es el capital contable. Acuérdense que el grupo sería capital contable. La cuenta en específico, que la aportación de los socios, es capital social. Tengo la reserva legal, que de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles es un porcentaje sobre las utilidades. Utilidad del ejercicio es lo que marca mi estado de resultados. Y utilidad de ejercicios anteriores, lo que sería el estado de resultados de los años previos. ¿Ok? Bueno. Entonces tengo que la suma de mi pasivo y mi capital serían 1.162.156 pesos. A eso, ¿sí?, yo se lo voy a poner a mi balance general y con eso tengo equilibrado mis cuentas. 1.162.156 pesos, ¿ok? Vamos ahora, fíjense cómo tenemos ahorita las cuentas del 2009, que es el balance general, y ahora esto vendrían siendo las cuentas del balance del 2008. De las cuentas del 2008 nosotros vamos a tomar la parte respectiva a capital contable. Fíjense cómo en el capital contable ahí tenemos lo que vendría siendo un saldo que vamos a tomar en cuenta, que vamos a considerar para hacer otro estado financiero básico. Si se fijan, ya hicimos el balance general y el estado de resultados. Llevamos dos estados financieros básicos. Ahora vamos a formar lo que es el estado de variaciones en el capital contable. Fíjense cómo ahora el capital contable, ¿sí?, toda la suma de mi capital contable me está dando la cantidad de 721.082 pesos. Eso vendría siendo para el año 2008. ¿Ok? Para el año 2008 tengo esa cantidad. Vamos a ver ahora, fíjense bien. Yo tengo que el estado de variaciones en el capital contable del año 2009, tengo que sería todos los saldos iniciales, fíjense cómo están sumando la cantidad de 721.082 pesos. ¿Sí?, que es la cantidad que nosotros tenemos dentro de mi balance general. Fíjense cómo están la misma cantidad, 721.082 pesos. Eso es lo que yo necesito que tomen en cuenta. Fíjense cómo de capital social, lo que es la aportación de los socios, tengo lo que serían 50,000 pesos.
una reserva de 54.433, resultado de ejercicios anteriores de 154.443, resultado de ejercicio de 462.206, la suma de capital ganado que viene desde la reserva, resultados de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio me dan 671.082. Sumado con la aportación de los socios, que es el capital contribuido de 50,000 pesos, me estaría dando un total de capital contable de 721,082 pesos. ¿Ok? A eso, fíjense cómo ahora yo hago el traspaso de las utilidades. Esa es una parte muy importante. Fíjense cómo estoy traspasando. Es decir, el resultado del ejercicio del año 2008, que serían de 462.206, ya no es el resultado del 2009. Lo que tengo que hacer es un traspaso de utilidades, es decir, mover ese número, fíjense cómo está en forma negativa, y lo muevo al resultado de ejercicios anteriores, lo que serían 462.206, para que el resultado del ejercicio en este caso quede 0. ¿Ok? Ese es el primer movimiento que yo tengo que hacer en el estado de variaciones en el capital contable, lo que es el traspaso de las utilidades. ¿Por qué? Porque es lo primeritito. Hagan de cuenta que borrón y cuenta nueva, ¿no? Para el estado de resultados. Y de la misma forma, entonces, en el estado de variaciones en el capital contable, tengo que hacer la cancelación del resultado del año pasado y pasarlo al resultado de ejercicios anteriores. Vamos con la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, dentro del mismo estado de resultados, yo tengo una aportación de los socios. Los socios aportaron 50,000 pesos. Eso es muy importante. Fíjense cómo entonces ahora yo tengo 50,000 pesos de saldo inicial más una aportación de los socios de 50,000 pesos. Esto es lo que dieron de dinero. 50,000 pesos constantes y sonantes. Posteriormente, fíjense cómo de las utilidades estoy restando 100,000 pesos y se lo pongo a mi capital. Es decir, estoy haciendo una reinversión de utilidades, una capitalización de utilidades. Pero estas utilidades estamos sumando a mi capital, ¿ok? Entonces ya tengo un capital social de 200,000 pesos. Pero este no es dinero constante y sonante, simplemente es una reinversión, ¿sí?, de mis utilidades, vienen de las utilidades, es decir, vienen de la propia empresa. Entonces, no es dinero constante y sonante. El dinero que es constante y sonante serían estos 50,000 pesos. Lo que efectivamente los socios aportaron serían 50,000 pesos. La otra nada más es una reinversión de utilidades. Ojo, este es un movimiento nuevo, no lo habíamos visto en sesiones previas, pero es una reinversión de utilidades. No es dinero constante y sonante, pero sí es parte de la utilidad de la empresa. Posteriormente tengo lo que es la utilidad del ejercicio de 364,915, que es el resultado del estado de resultados del 2009. ¿Ok? Y ya tengo, fíjense cómo tengo 1,135,997, que vendría siendo la parte del balance general. Fíjense cómo es el resultado del resultado del balance general del año 2009 dentro de la parte de capital contable. Fíjense cómo en capital social ahí tenemos los 200,000 pesos, que es la cantidad que nosotros tuvimos dentro del capital contribuido, dentro del balance del estado de variaciones en el capital contable. Pero en el estado de variaciones en el capital contable vimos que solamente son 50,000 pesos la aportación de los socios. Los otros 100,000 vienen de las utilidades del ejercicio. Y eso va a ser un dato muy importante que vamos a tener que tomar en consideración para ver el estado de cambios en la situación financiera. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente parte.
En la siguiente parte, acuérdense que para hacer lo que es el estado de cambios en la situación financiera, tenemos que tomar el balance general del año 2008 y el balance general del año 2009, los saldos finales, y sacamos lo que serían las diferencias. Fíjense cómo ahí están las dos balanzas y sacamos la diferencia, es decir, el año 2009 menos el año 2008, y ahí nos están dando las diferencias de todo. Acuérdense que para esos balances comparativos nosotros vamos a tener que sacar, sí, dos fórmulas que son básicas para el estado de cambios en la situación financiera. ¿Cuándo hay origen y cuándo hay aplicación de recursos? Nosotros tenemos origen, ¿ok? Recuerden que es origen de recursos, cuando nosotros tenemos más pasivo, más capital y menos activo, ¿ok? Es decir, los socios aportan dinero, nosotros podemos tener financiamiento por medio de los proveedores y nosotros aplicamos recursos, ¿sí? Gastamos dinero del activo y originamos un origen. Nosotros originamos aplicación, damos una aplicación cuando nosotros gastamos dinero dentro de mi pasivo, gastamos dinero de mi capital o originamos dinero si hay un aumento dentro de mi activo. ¿Ok? Entonces acuérdense que nosotros para este balance, nosotros no tenemos cuentas positivas y negativas, simplemente son orígenes y aplicaciones. Ya tenemos entonces que los orígenes son cuando nosotros tenemos aumento de pasivo, aumento de capital y disminución en mi activo. Tenemos aplicación cuando hay una disminución de pasivo, disminución de capital o aumento de activo. Entonces, vamos con la primera parte. Nosotros tenemos, ¿sí? Acuérdense que bancos no lo tocamos hasta el final del estado de cambios. Empezamos con la cuenta de clientes. Clientes está viendo, fíjense que para el año, nosotros estuvimos para el año 2009, tenemos 65,000 y para el año 2008 tenemos 85,000. Entonces, por lo consiguiente, nosotros tenemos una disminución. Si disminuye mi activo, nosotros entonces en este caso tenemos un origen. Entonces vamos a empezar a marcar las cuentas para que no se me vayan a perder. Tenemos que son clientes, lo cual nos da un origen, ¿ok? Entonces tenemos un origen de clientes. Vamos con la siguiente, deudores diversos. Deudores diversos está en la misma circunstancia. Tenemos una disminución, fíjense cómo en el año 2009 tenemos 65,000 y cómo en el año 2008 tenemos 93,000. O sea, de 93,000 pesos que teníamos en el 2008 se fueron a 65,000 para el año 2009. Entonces hubo una disminución de recursos. Por lo consiguiente, nosotros vamos a tener un origen, ¿ok? Entonces tenemos lo que serían deudores diversos, ¿sí? Que es un origen de recursos. Posteriormente tenemos la cuenta de inventarios. Inventarios, fíjense también cómo de 72,000 pesos se fue a 47,000 pesos, que vendrían siendo entonces una disminución. Por lo consiguiente también inventarios es un origen. Entonces tenemos la cuenta de inventarios, la cual es un origen de recursos, de la misma forma. Vamos ahora con documentos por cobrar. Documentos por cobrar de 7,000 pesos que tenían en el año 2008. Para el año 2009 se fueron a 87,000 pesos. Por lo consiguiente hubo un aumento. Por lo consiguiente, un aumento dentro de mi activo es una aplicación. Entonces tenemos lo que serían documentos por cobrar, ¿sí? Es una aplicación de recursos. Vamos con la siguiente. La siguiente, nosotros tenemos lo que es un mobiliario y equipo de oficina. El mobiliario de equipo de oficina, acuérdense que son de 65,000, se fueron a 69,000 pesos. Por lo consiguiente, hubo un aumento. Si hay un aumento dentro de mi activo, es una aplicación. Entonces ahí tengo lo que es mobiliario y equipo de oficina, que es una aplicación de recursos. ¿Ok? Vamos con la siguiente parte. Nosotros tenemos lo que es la depreciación. Acuérdense que la depreciación, como son números negativos, es muy importante que nosotros analicemos de acuerdo a la recta numérica. Tenemos mi recta numérica que es 0, 1 y los números negativos. Fíjense, nosotros en este caso, 0 y 1. 1 es mayor.
Entonces, si tienen este movimiento, son los números mayores. De la misma forma, cuando son números negativos, entre más alejado esté del cero, son menores los números. Entre más cerca esté del cero, son mayores los números. Tengo que para el año 2008 fueron menos 13,188 pesos. Entonces tengo que son 13,188. ¿Ok? Negativos. Para el año 2009 tengo que son 13,800. ¿Qué quiere decir? Pues que está por acá. Son menos 13,800. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se alejó del cero. De 13,100 y tantos negativos se fue a 13,800 negativos. Se alejó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo una disminución. Si hay una disminución de mi activo, entonces es un origen. Entonces tenemos aquí lo que es el mobiliario. Su depreciación es un origen, porque hubo una disminución de mi activo. Vamos con la siguiente, depreciación de equipo de transporte. La depreciación de equipo de transporte, fíjense cómo está de 69,000. Sí, lo que es el equipo de transporte se fue de 69,000 a 346,000. Por lo tanto, aumentó, fíjense cómo en este caso, si aumenta mi activo, ¿ok? Entonces es una aplicación de recursos. Entonces, tengo lo que es el equipo de transporte, como es una aplicación de recursos, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente. Tengo lo que es su depreciación. La depreciación acumulada, en este caso, volvemos a lo mismo. Tenemos que son, ¿ok? 17,000 negativos. Y para el siguiente año se fue a 86 negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más lejos esté del cero, más chiquito fue. Entonces, de 17 negativos se fue a 86 negativos, es decir, fue más chico. Disminuyó. Entonces, si disminuye mi activo, vean que es un origen. Entonces, de la depreciación acumulada del equipo de transporte, es un origen. Vamos con la siguiente. Tenemos lo que es el equipo de cómputo. El equipo de cómputo de 69,000 disminuyó a 5,000. Por lo consiguiente, si es una disminución, de la misma forma es un origen. Entonces tenemos aquí lo que es el equipo de cómputo, ¿sí? Que es un origen. Vamos con la siguiente. Tenemos su depreciación. Fíjense cómo en este caso son 20,000 negativos. Entonces tenemos aquí son 20,000 negativos. ¿Qué pasa para el siguiente año? Se fue a 1,600 negativos. Es decir, se fue por acá. Entonces, en este caso, pues hubo un aumento. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que aumentó. Por lo consiguiente, cuando aumenta mi activo, es una aplicación. Entonces ahí tengo que su equipo de cómputo, su depreciación, es una aplicación. ¿Ok? Vamos con la siguiente, vamos ahora con la parte del pasivo. En la parte del pasivo nosotros tenemos lo que serían proveedores. Proveedores, fíjense cómo de 10,000 pesos se fue a 8,000. Por lo consiguiente disminuyó. Si disminuye mi pasivo, ¿ok? Tenemos que si disminuye mi pasivo es una aplicación. Entonces ahí tenemos como proveedores es una aplicación de recursos. ¿Sí? Ahí estoy gastando recursos, estoy aplicando recursos. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos lo que sería acreedores. Acreedores tengo 5,000 y se va a 7,000. Entonces en ese caso aumenta. Si aumenta mi pasivo es un origen de recursos. Entonces ahí tengo lo que sería acreedores, que es un origen de recursos. Vamos con la siguiente. En este caso sería documentos por pagar. ¿Sí? De 6,554 se fue a 6,544. Disminuyó.
Si disminuye mi pasivo, es una aplicación. Entonces sería documentos por pagar, ¿ok? Es una aplicación de recursos. Vamos con la siguiente. Impuestos por pagar. Impuestos por pagar, fíjense en cómo de 7,000 disminuye a 3,000. Entonces, si disminuye, en este caso es una aplicación. Entonces, tengo lo que es impuestos por pagar, que es una aplicación de recursos. Vamos con la siguiente, la parte del capital. La parte del capital, nosotros tenemos ahí lo que se hubo, el aumento de 50,000 son 200,000. Entonces sería un origen. Entonces dentro del capital nosotros tenemos este movimiento que vendría siendo un origen. Pues fíjense, ahí la diferencia nos la están marcando por 150,000, que es la suma de estos dos. Vamos a ver si realmente ocupamos la suma de estos dos, ¿no? Ahorita vamos a ver. Ahora, bueno, tenemos la reserva legal, que no hubo movimientos, y las utilidades del ejercicio. Acuérdense que ahí vamos a tomar lo que es la utilidad del ejercicio de 364,915. ¿Ok? Fíjense cómo ahorita aquí tenemos simplemente, ya podemos ver la utilidad de ejercicios anteriores, cómo vemos la diferencia, y son de 362,000, que no cuadra con lo que vendría siendo la utilidad del ejercicio anterior, que ahí tenemos los 462,000. Es decir, ahora sí que tenemos la diferencia de 100,000 pesos, que sería esto, la reinversión de utilidades. De ahí que nosotros dentro del capital no vamos a tomar los 150,000, sino que solamente vamos a tomar los 50,000. ¿Por qué? Porque ya nos está saltando ahí esa diferencia de 100,000 pesos. Fíjense cómo en utilidad de ejercicios anteriores solamente tenemos diferencia de 362,000. Y la utilidad del ejercicio por el año 2008 tenemos 462,000. Entonces ahí es donde nos están faltando los 100,000 pesos, ¿ok? Que vamos a tener que tomar del capital porque hubo una reinversión de utilidades. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro dentro del estado de origen. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro estado de cambios en la situación financiera, o también conocido como estado de origen y aplicación de recursos. Fíjense, tenemos nuestras fórmulas y acuérdense la estructura. Empezamos siempre con la utilidad del ejercicio, posteriormente le quitamos o sumamos las partidas virtuales, ¿sí? Tenemos la siguiente parte, que serían los aumentos y disminuciones en mi pasivo y en mi activo y pasivo. Posteriormente lo que sería inversión, que es el activo fijo, ¿sí? Finalmente tenemos lo que sería financiamiento, que son las aportaciones de capital, ¿sí? Para tener un flujo del periodo. Ese flujo del periodo, si es origen, es positivo, si es aplicación, es negativo. Si es positivo, se sumará al saldo inicial. Si es negativo, se tendrá que restar. Para que con eso nosotros tenemos que tener el saldo final de la cuenta de bancos, ¿ok? Si no nos sale la cuenta final de bancos, es que tuvimos algo mal dentro del estado de variaciones. Bueno, vamos a ver. Empezamos con la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio del año 2009, lo que es el estado de resultados, tenemos una cantidad de 364,915. Esos 364,915 es una utilidad. Por lo consiguiente, como es una utilidad, es un origen. ¿Ok? Empezamos con un origen. Posteriormente le vamos a sumar o quitar lo que son las partidas virtuales, lo que serían las depreciaciones. Entonces, fíjense bien cómo ahora vamos a empezar a trabajar con la parte de las depreciaciones. Entonces, empezamos a ver, la primera depreciación que tenemos es un origen, por la parte de mobiliario. Entonces, sí, tenemos lo que sería el equipo de oficina, bueno, el equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, que es la depreciación. Fíjense cómo ahorita aquí está mobiliario y equipo de oficina, un origen por 678.60. Fíjense bien, solamente la utilidad del ejercicio tomamos la cantidad del año 2009. De ahí en fuera vamos a tomar puras diferencias. Tenemos la diferencia de la depreciación del equipo de oficina, que nos resultó un origen.
¿sí? Tomamos la diferencia. Fíjense cómo a partir de ahorita ya no tenemos positivos ni negativos, simplemente tenemos orígenes y aplicación de recursos. Empezamos con el equipo de oficina. Posteriormente tenemos lo que es la depreciación del equipo de transporte. Fíjense cómo ya ahorita ya tomamos este. Ahora el equipo de transporte tenemos lo que es un origen. Entonces vamos a tomar lo que es el origen. Posteriormente tenemos el equipo de cómputo, su depreciación. Entonces su depreciación, aquí tenemos el equipo de cómputo, fue una aplicación. ¿Ok? Tenemos que se suman los dos orígenes y se resta la aplicación para que nos dé al final un origen. Fueron mayores los orígenes. Acuérdense que dos orígenes se suman, dos aplicaciones se suman y origen y aplicación se restan. ¿Ok? Teniendo ahora sí como resultado el mayor. En este caso fueron mayores orígenes por 50,753 pesos, los cuales se van a sumar a la utilidad del ejercicio, que también en este caso es un origen. Si hubiera sido pérdida, hubiera sido una aplicación y se restarían. Pero en este caso son los dos orígenes, entonces se van a sumar para tener una base de 415,668 de origen. Posteriormente tengo lo que serían los aumentos y disminuciones en el activo y pasivo, que serían clientes, ¿sí? Tenemos lo que son clientes por un origen, ¿sí? Ahí tenemos la diferencia de clientes, que es un origen de recursos. Posteriormente tenemos lo que serían deudores diversos. Los deudores diversos, sí, también, acuérdense que nos salió un origen. Posteriormente tengo lo que serían inventarios. Inventarios son por 24,988 pesos. Entonces, fíjense cómo es un origen. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Documentos por cobrar. Documentos por cobrar son 80,000 de aplicación. ¿Ok? Ahí tenemos lo que serían aplicación. Vamos con la siguiente parte, lo que serían proveedores. Proveedores, sí, acuérdense cómo tenemos una aplicación. No tomamos en cuenta el equipo de transporte, el mobiliario y el equipo de cómputo, porque eso, acuérdense que entra dentro de la parte de inversión. Ahorita estamos en aumentos y disminuciones del activo y pasivo, sin incluir el activo fijo, ¿ok? Entonces, tenemos lo que serían proveedores. Posteriormente, vamos a ver lo que serían acreedores. Acreedores tenemos lo que sería un origen de recursos, que aquí lo tenemos, ¿ok? Sí, posteriormente tengo lo que serían documentos por pagar, que sería una aplicación. Acuérdense que nos quedaron una aplicación y finalmente vamos a terminar con impuestos por pagar, que también vendría siendo una aplicación de recursos. ¿Sí? Ahora sí que acuérdense que todo lo que serían orígenes los sumo, aplicaciones los resto y hago una diferencia entre ambos, lo que es origen y aplicación, y me sale una aplicación de 11,230 pesos. Esos 11,230 fueron mayores las aplicaciones, por eso le estoy poniendo una A de aplicación. Vamos con la siguiente parte. Ahora sí, la utilidad del ejercicio, acuérdense que le voy a quitar las partidas virtuales y me da una base de 415,000. A esto, la parte de los activos y pasivos son 11,230 y tengo un origen de 404,438. Vamos con la parte de inversión, lo que vendría siendo mobiliario y equipo de oficina. Acuérdense cómo mobiliario y equipo de oficina no lo habíamos tocado, que sería una aplicación de recursos. El equipo de transporte también nos había faltado y también nos había faltado el equipo de cómputo, ¿ok? Nos vamos a tomar lo que es el equipo de cómputo, que es un origen. Acuérdense, dos aplicaciones se suman y el origen lo tendríamos que restar para que nos diera una aplicación de 216,000. A esto, sí, la parte de financiamiento. ¡Ojo! Nada más tomo la parte que dieron los socios, el origen de recursos que vendrían siendo los 50,000 pesos. No tomo estos 100,000. ¿Por qué? Porque esto no es dinero. Esto fue dentro de las utilidades, fue una reinversión de utilidades. No fue aportación de los socios. ¿Ok? A esto
nosotros entonces teníamos que digamos hasta aquí, le voy a restar la parte de inversión, que sería una aplicación, ¿sí? Me sigue dando un origen, le voy a sumar en este caso el origen del financiamiento y me da un flujo final. A ese flujo final, acuérdense que nosotros volvemos a retomar dentro de la balanza de comprobación el saldo inicial, ¿sí? De la cuenta de bancos, lo cual, sí, como nosotros el origen o el flujo final fue un origen, fue positivo. A ese le sumo el flujo inicial y me va a dar un flujo final de 576,000 que tiene que ser el saldo final de bancos. ¿Ok? Vamos ahora sí. Este vendría siendo nuestro estado de cambios. Fíjense cómo vamos a repasar en esta parte. Tenemos un origen, empezamos con origen, lo cual le voy a sumar las partidas virtuales y tenemos una base de 415. A esto fíjense cómo el clientes está originando recursos, es decir, clientes está muy bien, deudores diversos también nos está originando un recurso, inventarios estamos originando recursos, es decir, no estamos invirtiendo en materia prima, al contrario, le estamos originando, estamos gastando, documentos por cobrar, en este caso estamos aplicando recursos, estamos gastando en esta parte, perdiendo, proveedores, como estamos nosotros aplicando recursos, acreedores, estamos originando recursos, documentos por pagar, estamos aplicando, estamos gastando recursos ahí, e impuestos por pagar, estamos pagando impuestos. Posteriormente, en inversión estamos aplicando recursos, estamos invirtiendo en mobiliario y equipo de oficina y en equipo de transporte. En equipo de cómputo hicimos ahí una venta del equipo de transporte, del equipo de cómputo que nos originó dinero. ¿Sí? Posteriormente tengo la parte de financiamiento, que fue el origen de 50,000 pesos de inversión. ¿Ok? Entonces, fíjense bien cómo el estado de situación o de estado de cambios en la situación financiera nos va a mostrar prácticamente el origen y la aplicación de recursos, dónde se están originando los recursos y dónde se están gastando. ¿Ok? Tenemos nosotros las dos formulitas que ya las hemos visto, cuándo se origen recursos y cuándo se aplican los recursos. Posteriormente, la estructura que nosotros tenemos que seguir siempre vendría siendo el encabezado. Acuérdense que nunca tenemos que perder esa parte, que vendría siendo el nombre de la empresa y de qué estado financiero se trata. Posteriormente tenemos el cuerpo del estado financiero, que vendrían siendo todos los orígenes y aplicaciones de recursos. Y finalmente vamos a tener las firmas de quién hizo el estado financiero y quién lo autorizó. Para que con esto nosotros vamos a tener siempre el procedimiento para hacerlo. Acuérdense que siempre vamos a partir de una utilidad, le vamos a sumar o restar las partidas virtuales para que después vamos a sumarle o restarle el aumento o disminuciones en activo y pasivo. Posteriormente le voy a sumar o restar la parte de inversión, que es activo fijo, ¿sí? La parte de financiamiento, que es capital, el dinero que han aportado los socios, para que me salga un flujo final o un flujo mensual del periodo, ¿sí? Después, si ese flujo es positivo, si es origen, vamos a sumarlo a su saldo inicial para que nos dé el saldo final de bancos. Si no sale la cuenta de bancos, es que algo tenemos mal dentro del estado financiero. ¿Ok? Las reglas de su presentación es de que nosotros tenemos que presentarlo en forma horizontal, utilizando la misma estructura, si primero lo que es la utilidad, las partidas virtuales, suma y aumentos en activos y pasivos, la parte de inversión, la parte de financiamiento y lo que es el flujo inicial, el flujo final, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahora es el turno de ustedes para que realicen un estado de cambios en la situación financiera. Ese estado de cambios, sí, esta empresa, vamos a encontrar en su actividad dos balanzas de comprobación. Esas balanzas de comprobación, como lo hemos realizado, van a ser comparativas. Ojo, porque puede haber una reinversión de utilidades. Ustedes lo pueden checar porque la suma de utilidad y utilidad de ejercicios anteriores del año 2008 tiene que ser la misma de utilidad de ejercicios anteriores del año 2009. Si no es así, como este fue el caso,
¿sí? Entonces es que hubo una reinversión de utilidades. Entonces tienen que checar mucho ese aspecto. La suma de utilidad de ejercicios y utilidad de ejercicios anteriores del año 2008 tiene que ser la misma de utilidad de ejercicios anteriores del 2009, para que con eso vean si hubo una reinversión de utilidades o no hubo reinversión de utilidades, o qué pasó con las utilidades. Si hubo reinversión de utilidades, acuérdense que solamente la parte que le corresponde a la aportación de los socios es lo que se considera un origen de recursos dentro del estado de cambios en la situación financiera. No se consideran las reinversiones de utilidades, ¿ok? Bueno, espero que no tengan problemas para realizar su actividad. Si tienen problemas para realizarla, por favor consulten a su tutor, realicen su actividad y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.